Tema: errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para darnos cuenta de este pequeño mensaje que Excel nos proporciona. Vamos a introducir valores en la celda D1 y en la celda D2. Vamos a ubicarnos en la celda A1 y vamos a introducir una función, en este caso suma. Vamos a ubicar el número 10 que se localiza en la celda D1 y el 15 se localiza en la celda D2. De esta manera estamos abarcando los dos números en el pequeño rango de celdas. Vamos a cerrar el paréntesis y al oprimir intro nos aparecerá el resultado, que es 25. Si queremos ver la aparición de un error, basta con que agreguemos un número más en la secuencia de la columna D. En este caso, en la celda D3, introducimos el valor 20 y se produce un pequeño error que nos avisa que hay un número más que no ha sido considerado. Excel nos indica si estamos bien o no con dos valores en lugar de tres, como en este caso. Nos da una posible propuesta que podemos aceptar haciendo clic en el botón sí o rechazarla utilizando el botón no. Para que aparezca ese cuadro, basta con que hagamos clic en ese pequeño triángulo de color verde y a continuación en el pequeño mensaje de alerta. Aquí vamos a ver un pequeño menú contextual que nos está indicando de la presencia del posible error, que en este caso no lo hay, solo es un aviso de información adicional. Para este caso, si nosotros queremos actualizar la fórmula para incluir celdas, vamos a elegir la segunda opción y de esta manera vemos que automáticamente se agrega la tercera celda que incluye el valor 20. Al dar enter, nuestra celda queda incorporada a la función antes escrita. Podemos seguir esta sugerencia o bien ignorarla si nosotros estamos conscientes de la cantidad de valores que se van a considerar en alguna fórmula. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, veremos varias sugerencias que en este caso no nos serían de gran utilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de sumar solamente dos valores. En algunos otros casos podremos detectar otros tipos de errores que en la fórmula se van a manifestar y es indispensable saberlos ubicar para hacer su debida corrección. Vamos a introducir más valores en la columna D. Vamos a continuar con el número 25, por ejemplo. Vamos a escribir un pequeño texto, más números, y vamos a ver cómo se van a generar los demás tipos de error que debemos nosotros detectar y, por consiguiente, saberlos reparar. El primer tipo de error es aquel que se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Vamos a ubicarnos aquí en la columna A, en la fila 15. Vamos a iniciar una fórmula. Comenzamos con el signo igual y vamos a poner una fecha negativa para observar este tipo de error. Aquí vamos a ver que aparece el nombre porque nuestra celda es más amplia de lo normal. Pero bueno, aquí reducimos un poco y estamos viendo ese tipo de error. Otro caso va a ser, para generar el mismo tipo de error, iniciar una función que se llama ahora y al dar enter y reducir el tamaño de la columna, vamos a observar el mismo error. Simple y sencillamente, Excel nos avisa que el contenido en las celdas que llevan la fórmula no son suficientes para mostrar el contenido. Vamos a utilizar un tamaño estándar para observar los demás tipos de errores. El segundo tipo de error que podemos nosotros generar y que Excel nos avisa es cuando hacemos sumas, por ejemplo, de números con letras. Vamos a iniciar
la fórmula signo igual, vamos a ubicarnos aquí en D4, vemos que aparece el valor de 25, D4, más vamos a sumar D5, estamos viendo que aparece un texto que nos dice escuela. Al oprimir Enter veremos el error valor, porque no podemos mezclar números y letras. El tipo 3 de errores es aquel cuando dividimos un número por 0. Cualquier división que se involucre el 0 es error y aquí lo vamos a observar cómo se manifiesta. Observemos que en la celda D2 aparece el número 15. Vamos a agregar ahora el signo de división y vamos a ubicar el valor 0 que se encuentra en la celda D6. En este caso se está generando una indeterminación, es decir, no es posible dividir un número entre el valor 0. El error número 4 es aquel que nos aparece cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula, y en este caso vamos a observar dos referencias de celda, una que es conocida D5 y la otra una referencia que involucre columnas inexistentes X, Y, Z y el número 1, por ejemplo. No existe la última referencia a celda. Cuando oprimimos Enter, vamos a observar, vamos a ampliar un poco el ancho de la columna y vamos a observar nosotros que aquí nos aparece nombre, que es lo que acabamos nosotros de indicar. Más abajo nos aparece otro tipo de error que es N diagonal A. Aparece cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula. El tipo de error número 6 es aquel de referencia. Aparece cuando nosotros mezclamos una referencia válida con una referencia inexistente o que no cumple con el estándar de la función utilizada. Como error número 7 tenemos nosotros el que se despliega como num, el cual nos indica que hay un valor que no entra en el rango de la función seleccionada. Vamos a utilizar una función matemática que nos permite obtener el máximo común divisor m.c.d y vamos a agregarle aquí un valor negativo. Al cerrar el paréntesis y oprimir la tecla Enter, veremos el anuncio num que nos está indicando que el -4 no es un valor aceptado en esta función. Por último, vamos a ver el tipo de error número 8 que aparece como nulo. Aquí vamos a ingresar un rango de celdas A2, dos puntos, A10. Si yo quiero mezclar aquí otro rango de celdas J2, dos puntos, J10 y oprimir Enter, me va a marcar el mensaje nulo debido a que no hay una secuencia entre las columnas A y J. De esta manera vamos a ver que aunque Excel nos indique que hay un error, tendremos la facilidad de corregirlo debido a las herramientas que el sistema nos proporciona. Lo iremos manejando poco a poco cuando nos estemos profundizando un poco más en el manejo de las funciones. Aquí podremos nosotros ubicar fácilmente el tipo de error, su posible solución y como consecuencia la obtención del resultado esperado. Fin del tema. Gracias.